El día de hoy conversamos con una comunicadora venezolana que vive en República Dominicana. Esta periodista desarrolló su carrera de comunicación y como empresaria también en Venezuela y hace al día de hoy unos 5 años que vive en República Dominicana. En esta conversación se pone en evidencia cómo la vida te va poniendo en situaciones para que aprendas de ella. Se pone en evidencia la entereza y el profesionalismo de esta persona y también se pone en evidencia la importancia de los roles de cada persona en los equipos. Hablamos con Katherine Hernández de León en el Coffee Break. Yo creo que no te cuadré ahí el audio. Dale, a ver. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Probando. 1, 2, 3, 4, 5. Hola, 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 Jorge. Hola. Ahora sí. Perfecto. Estamos listos. Chévere. Katherine, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va, Jorge? Yo estoy muy bien y he aprendido un poquito más también ya de lo que sabía mientras grabábamos la pil. ¿Qué te pareció? Está chulísimo, chulísimo y me encantó. Yo siento que hay cosas que yo igual manejaba por el proceso que viví también yo con el bebé y mi esposa, pero también me ayuda a escucharlo. Regularmente cuando uno escucha las cosas de una persona externa a su situación, uno le toma quizás no más atención, porque no se oye bonito que diga eso, pero uno le pone más el ojo. Claro. Uno le pone más el ojo y sabes que uno siente, no estoy solo. O sea, sí. Esto no me está pasando nada más a mí. Sí. Y lo ves hasta con más normalidad. Exacto. O sea, no te sientes un bicho raro. Estamos hablando estamos hablando con Katherine Hernández de León, ya yo lo habré dicho en la introducción, y estamos hablando de los podcasts que ella grabó ya con Romina Serga en La Pil Podcast, que es un podcast que estamos produciendo. Muy cool, por Búsquenlo, escúchenlo, es una forma de aplatanar no, porque sí, pero no, porque el aplatanar lo entendemos nosotros, pero es una forma de llevar a términos llanos las cosas médicas. Totalmente. Ahí hablamos con Romina en La Pil del parto, del posparto, de la lactancia, de tantas cosas, y de este proceso que no es nada más de las mujeres, Jorge. Sí. Que yo sé que aquí en el Coffee Break te escuchan muchos hombres también. Sí. Así que, bueno, señores padres o futuros padres, vayan a La Pil también y escuchen ese podcast para que se entretengan un rato y no se sientan solos en casa. ¿Qué tan, antes de caer en... ¿Está bueno el café? Está riquísimo. Está bueno. mejor de lo que me esperaba. Me gusta mira. más mi café de greca, pero está mejor de lo que me esperaba. No, pero ese es de greca. Ah, pues tú Por sabes. eso es. Pues no lo he probado. Te hablé mentira porque pensé que era el mismo. No, pero estaba rico el primero. Qué bueno. Antes de caer en tu trayectoria, en cómo tú empezaste en medios de comunicación y en otras cosas que vamos a tocar contigo, ¿qué se siente eso? Que tú dejas de ser la periodista Katherine Hernández o la editora de Sala de Espera Katherine Hernández, la anfitriona de Siendo Honestos Katherine Hernández, y pasas a ser la mamá de Gonzalo. Bueno, yo creo que la clave es lo que tú dijiste. Tú dejas de ser. La cosa es que tú no dejas de ser nada. O sea, ahora eres todo. Ahora eres más cosas. Sí. ¿Ves? Ahora yo estoy aquí hablando contigo y escucho a Gonzalo que está... Sí. Y yo sé, claro, uno... ven, ahí está. Exacto. Nada, eso es que está entretenido, tiene... yo me imagino, Gonzalo llora por cosas muy básicas. Hambre, sueño o que necesita ir al baño. Y es parte de todo, ¿no? Uno no deja de ser periodista, uno no deja de ser una mujer de trabajo, una mujer apasionada de su carrera, pero... se te suma esta gran misión, que es la de ser madre, que creo que es la misión más importante y más hermosa que tenemos como mujeres que llevar adelante, ¿no? Entonces te cae la locha, Jorge. Yo necesito que me expliquen qué es la locha, porque lo dijeron ustedes en el podcast. Sí, ¿verdad? Pero eso es un dicho muy venezolano. Fíjate que a veces yo digo cosas y no me doy cuenta que son venezolanísimas. Sí. Y cuando digo venezolanísimas se me sale como más el acento venezolano, ¿verdad? Sí. Eso es típico. ¿Qué te cae la locha? La locha... Yo tengo una idea de qué puede querer decir, pero... Es como que te encuentras con la realidad. O sea, cuando te cae la locha es que es un golpe de realidad. La locha es la moneda, la locha era la moneda de menor denominación hace muchos, muchos años. Sí. Ni siquiera yo había nacido. Pero usted decía, eso cuesta 3 lochas, eso cuesta 3 pesos, eso cuesta 3 cheles. Sí, 3 cheles. Tal cual. Es como el equivalente a chele. Entonces, te cayó la locha, es como... O sea,
caíste en cuenta de lo que te alcanza con eso. Sí. ¿Entiendes? O sea, y en este caso, cuando te pasan todas estas cosas al mismo tiempo, dices, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me programo? Y creo que eso es la mayor de las preocupaciones. Porque dices, no voy a tener tiempo, no lo voy a poder hacer. Y esa vocecita que te dice, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder, tú tienes que controlarla. Sí. Hasta el momento en que dices, ¿cómo voy a hacer para que sea posible? Porque no es que uno se mete una inyección de optimismo. Sí, pues si lo vendieran en cápsula fuera fácil. Sí, fuera fácil. Ya, ahora yo sí voy a poder. No es eso. Es cómo yo voy a hacer para poder. Sí. ¿Cuál es mi plan? Y creo que mientras pasan estos 3 meses estos 2 o 3 meses que está fuera del trabajo, sí, una de las razones que me parece fundamental de la licencia de maternidad es cómo vas a evaluar y cómo vas a elaborar ese plan. Y por eso es que te digo, o sea, no dejas de ser periodista, no dejas de ser la presentadora de Siendo Honestos, lo soy. Y tan es así que antes de dar a luz, tuve que preparar por lo menos 8 programas que dejamos listos para el momento en que yo estaba de licencia. Tú hablas de Siendo Honestos, que es un programa maravilloso de entrevistas. Gracias. Que tú haces, se transmite por CDN aquí en República Dominicana y en YouTube la gente lo puede encontrar también. Sí. ¿Qué tan diferente es ser... Porque Siendo Honestos es tu producción. Sí. O sea, es tuyo. Es mío. En el noticiero tú eres parte de algo que ya estaba construido, llegas y igual das la cara, porque al final el que está en comunicación tú lo puedes entender, pero quizá todavía para el coordinador y para el director de cámaras o para quien poncha el video que tú estás esperando pero que no sale, no entiende que al final a quien la gente responsabiliza de todo es al talento. Pero ¿qué tan diferente es hacer eso en el noticiero y hacer Siendo Honesto, que tú dijiste, no, pero yo tengo que dejar varios programas porque la gente lo espera? Mira, es diferente, claro. Hay una responsabilidad distinta desde el punto de vista de la ejecución del producto final, pero en Enfoque Final, en el noticiario, hemos tenido siempre, desde que arranqué cuando Nuria me abrió las puertas de CDN, sí, la posibilidad de aportar mucho. Como periodista a veces quisiera aportar más en la ejecución del producto final, pero entiendo que hay roles, ¿no? Está el coordinador del noticiario, están los reporteros, y creo que hemos ido mejorando poco a poco el producto final. En Siendo Honestos lo decido prácticamente todo yo y el equipo, o sea, mi asistente de producción, el director de fotografía, que también tiene un rol bien chévere en el programa, porque fue el que hizo todo el diseño inicial y nos ayudó mucho. Pero bueno, ya es algo más sencillo, por decirlo desde algún punto de vista, porque vamos a compartir quiénes son los invitados de las próximas semanas y las preguntas, no hay preguntas. Yo no tengo guión, es un poco como el coffee break. Sí, como el coffee break. No hay guión, no me gustan los guiones. Yo a veces, dependiendo de la personalidad que tenga, lo que hago es que me llevo como una guía de temas. Quizá qué tan técnica puede ser la conversación. O sea, exacto. Que no son conversaciones, no es técnico en son conversaciones distendidas, son conversaciones ligeras, digeribles, pero con altura, igual. Exacto. O sea, y quizá qué pregunta técnica tú debas hacer que tú sí necesites si vas a hablar de números o lo que sea, porque tú has tenido diferentes incluso candidatos a posiciones electivas. Correcto. Y por ejemplo, una de las cosas que diferencia Siendo Honestos de otros programas de entrevista es que yo la mayoría de las preguntas las hago fundamentadas en otras entrevistas o en artículos de prensa. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, usted dijo en un artículo qué tal cosa. Sí. Entonces, en el momento en que yo hago esa pregunta, en el programa colocamos el titular. Sí. Entonces no hay manera de que el invitado sienta que es que yo le estoy preguntando un disparate. Y si me dice que es un disparate, le voy a decir, no, usted lo dijo. ¿Aquí? Aquí está. Y en el caso de... Pero además, Siendo Honesto, no es un programa confrontativo, no es un programa... incisivo. No tiene la intención de que el invitado se incomode, aunque hay preguntas que hay que hacer. Claro. Y los que van a ese espacio, un programa que además se llama Siendo Honesto, saben que yo le voy a hacer a lo mejor preguntas incómodas, pero no desde una perspectiva ni agresiva, ni tampoco irrespetuosa, que fue una de las cosas por las que decidimos hacer este espacio. Yo sentía que hay muchos espacios muy buenos en República Dominicana y hay otros que no me parecen nada buenos, que son
particularmente ofensivos con los invitados, en donde yo siento que el lenguaje es sórdido, vulgar, soez, y no hay necesidad. El público de la República Dominicana merece Claro. tener conversaciones con altura para determinar realmente quiénes son los actores que están haciendo que nuestras vidas vayan de una manera u otra Exacto. en el país. Y realmente para entretener no se necesita hacer Ay, no. ninguna de esas características que tú dijiste. Para nada, para nada. Y uno de los conceptos principales y primordiales de la comunicación, lo sabes tú, es entretener. Y yo siempre digo como la canción con altura. Tú sabes que una prueba de que siendo honesto, la idea es que sea una conversación ligera. Yo no recuerdo... ¿Ya tiene... ¿Cuánto tiempo tiene el programa? 19 meses. O sea, yo lo cuento como si fuese mi bebé Gonzalo. ¿Cuándo es que vas a... Ya pusiste a la gente a bailar? Hay un momento, un episodio, no recuerdo si es con Hugo Veras o con quién, en el que tú dices, no, para tal fecha o para el aniversario, tengo que probar que me bailen o algo. Aquí, Ha sido difícil. Esas son mis promesas de campaña, para que ustedes vean que no nada más los políticos incumplen. Yo no he podido, porque en todos los programas yo trato, no siempre sale, y la cuestión es que surjan de forma natural, que el invitado me ponga o yo le ponga un reto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Hugo, creo que yo le dije, Hugo, yo no sé manejar bicicleta, creo que tienes que enseñarme. Y también lo hice con César Dargam, que les dije, César, yo no sé manejar bicicleta, ¿te parece si la próxima vez nos reunimos con Hugo Veras y salimos a manejar bicicleta? Por ejemplo, con Hochi, tengo que ir a un colmado, que ahora se me olvidó el nombre. La Venganza. A La Venganza. Tengo que ir a La Venganza a tomarme unas cervezas con él. Y se sumó a ese reto Daniel Sarcos. Sí. Entonces yo dije que lo iba a hacer cuando cumpliéramos un año. La cosa es que cuando teníamos un año ya yo tenía un barrigón. Y entonces todo se empezó a complicar. Y a veces es lo que uno puede y no necesariamente lo que uno quiere. Así que, señores, no sacrifiquen tanto a los políticos, que a veces ellos quieren. Sí. Y a veces quieren y a veces mienten. También. A veces más la segunda que la primera, exacto. pero vamos a chancearlo. Exactamente. Mira, ¿qué tú sientes que es la conversación más difícil? Si es la primera vez que usted está escuchando este podcast, o para los que ya tienen tiempo escuchando, primero, si es primera vez, pues tiene otros episodios que escuchar ahí. Tiene mucho contenido para escuchar, más de 50 episodios ya grabados y publicados. Felicitaciones, Jorge. Gracias, Catherine. Y se lo advierto porque vamos a dar saltos en el tiempo. Estamos hablando de Siendo Honestos, que es actualidad. Empezamos hablando de Gonzalo. Pero Catherine tiene una trayectoria de comunicación que viene desde Venezuela. Correcto. Vamos a caer ahí. Pero antes de eso, ¿cuál ha sido la situación o el momento más difícil en ese esquema de entrevistas que tú has tenido que vivir? Porque en el noticiero quizá una situación incómoda, yo creo que tú has dicho, puede ser en un principio que tú no te sabías quizá los nombres de algunos lugares o cómo pronunciar el nombre de un pueblo en principio. En enfoque final. En enfoque final. En el noticiario. Pero cuando tú es una situación incómoda, tú frente a otra persona es distinto, ¿no? Sí. Bueno, fíjate que en eso tengo que hacer una salvedad. Cuando yo empecé a hacer Enfoque Final, ya yo tenía 4 años viviendo en República Dominicana. Y una de las razones por las que yo no empecé en medios de comunicación de manera formal, me refiero en televisión, apenas llegué al país después de estar durante casi 7 años en Globovisión Venezuela, era precisamente por eso. Porque decía, yo no puedo conducir ningún espacio televisivo, informativo, radial, si yo no conozco bien el país. Claro. Me parecía que era una forma de agregarle un poquito de responsabilidad, un poquito de mí a ese espacio, y además lo podía hacer. Claro. Yo tenía en ese momento nada más el editorial de Sala de Espera, la revista, y dije, bueno, cuando ya yo siento que conozco medianamente el país, pues entonces voy a empezar a buscar trabajos en medios formales. La parte más difícil de Siendo Honestos no se me da tanto en medio de la entrevista, Jorge, sino te voy a hacer, por ejemplo, una confesión. Fue algo muy particular que nos ocurrió. Nosotros tuvimos un error en la producción en un momento que invitamos a Luis Abinader. Nosotros invitamos a Luis Abinader y hubo un error en el horario. Algo ocurrió en la coordinación de los horarios. Y resulta que que el equipo, yo me involucro porque digo, o sea, si yo no me di cuenta, también es culpa mía. Claro. Entonces, aunque hay un equipo para eso, nosotros tenemos los cargos como bien señalizados. Sí, que cada quien tiene su responsabilidad, pero al final... Está claro, pero al final yo tengo que estar pendiente de todo. O sea, si eso ocurrió, también parte por mí. Sí. Y nosotros citamos el mismo día, a la misma hora, a Luis Abinader y a Minú Tavares.
Entonces, ¿qué ocurrió? Ya la diferencia fue que Minú llegó antes. Y como ella llegó antes, y Luis llegó un poco tarde. Entonces, yo nunca vi a Luis. Yo empecé a entrevistar a Minú, y de repente, cuando vamos ya entrando al segundo bloque de la entrevista, me hacen señas y me dicen, hay un problema. Y yo, ¿qué pasa? Y me dicen, Luis Abinader está afuera. Y yo, ok, ¿pero en qué? Porque recuerden que esto lo grabamos en CDN. Yo estoy pensando que me están hablando de cualquier cosa. Y me dicen, no, que él venía al programa. Yo tuve que salir, pedirle disculpas a Minú. Yo no podía parar a Minú de la silla para que Luis Abinader entrara. Entonces tuve que asumir mi responsabilidad, hablar con Luis, quien en principio se incomodó, sí, y su equipo de comunicaciones también, pero después me sonrió y me dijo, está bien. Él me dijo, Catherine, para mí es difícil. En fin. Tema de agenda. Tema de agenda. Para quienes no saben, Minú es una figura política igual que Luis Abinader también. Minú en un momento fue candidata a la presidencia también. Y fue congresista también aquí en República Dominicana. Diputada del Partido de la Liberación Dominicana. Y Luis Abinader es actualmente uno de las principales figuras de la oposición. Correcto. Y candidato a presidente de República Dominicana. Correcto. Entonces, bueno, en ese momento tuve que decirle a Luis, lo lamento mucho. Tengo a Minú Tavares en medio de la entrevista. Perdóname, fue nuestro error. Te pido, por favor, que nos atiendas en una próxima oportunidad. Pasó un buen tiempo para que Luis volviera, pero volvió. Me valí de algunas tácticas. Nos acercaron algunos amigos con los que ya había tenido alguna relación. Y bueno, Luis comprendió que esas son cosas que pasan. Claro. Somos seres humanos. O sea, por eso te digo, tal vez los momentos más difíciles, claro, también habrán con relación a nuestra carrera. Pero hay muchos que tienen que ver con nuestra humanidad. Somos seres imperfectos, o sea, nos podemos equivocar. Y yo soy de las que piensa que la gente tiene además derecho a equivocarse, claro, y a reivindicarse. Cuando hicimos después el programa con Luis, a Luis le encantó. Y a mí me encantó. O sea, fue un programa muy bueno, con buen contenido, en donde él expuso sus ideas de manera detallada. Lo que te digo, sin atropello, sin sentirse agobiado. Evidentemente yo lo cuestioné sobre algunas cosas con las que yo no estoy de acuerdo con su quehacer político, pero creo que fue algo constructivo y así se salvó esa situación, por decirlo de alguna manera. Qué bien. Catherine, entonces, ¿cómo es que tú decides o que la vida te lleva a la comunicación y a esas ramas de la comunicación, que no es a animar un programa ni mucho menos, sino a noticias? Sí. Mira, yo no sé, yo siento que siempre tuve como una venita que quería estar reclamando cosas. Yo siempre fui contestataria, siempre fui un poco rebelde, pero no siento que haya sido rebelde sin causa. O sea, incluso cuando recuerdo mis clases en primaria, yo siempre pertenecía a la sociedad bolivariana. O sea, yo era de la que estaba siempre pendiente de que los pensamientos del libertador Simón Bolívar, la cartelera, la justicia, o sea, todos estos términos para mí no eran una cosa de gente grande. O sea, para mí eran normales. Y yo era de los que le argumentaba a los profesores, por ejemplo, eso es injusto. O sea, ese tipo de cosas. Entonces los maestros decían a mi mamá, esta niña no, como que no está... Pero bueno, eso era. Y siempre quise ser periodista, la verdad fue esa. Y siempre sabía que estaba metida en algo de la comunicación. Recuerdo que ¿sabes cuál era uno de mis juegos? Y creo que nunca había contado esto, ahorita se me ocurrió. Uno de mis juegos cuando estaba en la casa veía a lo mejor alguna serie juvenil, lo que sea, y agarraba un cuaderno y anotaba todos los anunciantes de las pausas comerciales. Sí, no sé por qué. Hacía una lista, decía Colgate, seguros tal. No sé por qué lo hacía, pero cuando concluían los programas yo tenía un listado perfecto y yo creo que eso es un trabajo. Además, hay gente que se encarga de eso. Que hace eso, que revisa la pauta publicitaria. Pues yo lo hacía como un juego. Y era una niña. No me preguntes por qué y quién me enseñó a hacer eso, pero yo lo hacía. Yo te iba a preguntar eso. Si hay algo que tú recuerdes así de tu niñez, de quizás esa actitud contestataria o de esa inclinación a la comunicación. Yo, personalmente, hay algo que yo tengo súper marcado de mi vida, que no sé por qué lo recuerdo, y es que yo le debatía a una profesora. Yo creo que yo no me había graduado ni siquiera, ya sé leer. Que, profesora, si Jesús es hijo de Dios. Sí. Wow. Y José es el esposo de María. Entonces Dios es José. Exacto.
exacto. Porque como niño al fin uno busca la Esa lógica. era tu lógica, claro. ¿Tú tienes algo así? Y Yo no, hubo que trabajarme para yo entender eso y todavía después de grande. yo no lo recuerdo. Lo que pasa es que, fíjate, por ejemplo, hay algo que nos marcó a los venezolanos particularmente, que yo creo que esa vena de la comunicación iba a despertar en el caso de que tal vez más tarde, si no hubiese ocurrido lo que pasó en Venezuela. Sí. Y es que a los 14 años ya, bueno, en el año 92, calcula, yo tendría 7 años. Yo vivía en la urbanización La Carlota. La urbanización La Carlota en Caracas es, para que los que no saben, el mismo lugar en donde está la casa presidencial. Me refiero a la residencia de la familia presidencial, no el palacio donde se despacha. Y en el 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez dio un golpe de Estado. Sí. Y yo vivía a pocas cuadras de donde ocurrió una de las peores masacres, por decirlo de ese momento. Yo recuerdo estar en el piso, en una colchoneta, mi abuelo arrastrándose para contestar un teléfono, porque mi tía estaba llamando, ella estaba del otro lado de la ciudad, preocupada por cómo estábamos. Y recuerdo ver en el apartamento al lado los agujeros de las balas al día siguiente. Y recuerdo que mi mamá tuvo que salir muy temprano esa madrugada, o sea, todavía en la madrugada del 4 de febrero, porque mi mamá trabajaba en un canal de televisión, no como periodista, sino que mi mamá era asistente del director general de esa planta televisiva. O sea, que ni siquiera tampoco quizá en estudio no, para nada, era en la parte administrativa. Pero estaba ahí y y es parte, que Sí. eso es lo que la importancia de los roles en los equipos. Exacto. Ella es parte del Ella era engranaje. parte del engranaje y tenía que estar allí. Y de hecho su jefe la mandó a buscar. Y mamá tuvo que salir, recuerdo, en la madrugada, el 4 de febrero, y cuando regresó, recuerdo el cuento, porque me imagino que había tanta conmoción que no pudieron evitar contarlo frente a una niña de 7 años, y era, pues, mucha sangre, ¿no? Muchos militares muertos, mucho lío para tapar, para que el material pudiera salir. Claro, sí. Se buscaba la manera de que los medios de comunicación no pudieran mostrar. Censurar no es una buena palabra esa, pero... Sí, pero era una manera, Jorge, de proteger a la audiencia. De proteger a la audiencia, pero era grave, porque a fin de cuentas todavía la situación no se había controlado. Hubo gente que, no voy a decir que salió a trabajar, pero que pensaba que había cierta normalidad el 5 de febrero cuando habían algunos puntos del país que todavía tenían situación de peligro, o sea, de gravedad. Así que, por ejemplo, Hugo Chávez estuvo siempre en la psiquis de esta muchachita que en ese caso tenía 7 años. Sí. Luego, un poco después, ya nos habíamos mudado de La Carlota, hubo otra intentona golpista, se rompió la barrera del sonido, fue un estruendo en toda Caracas por aviones, creo que eran F-16 que participaron en esa revuelta ese mismo año, y el 27 de noviembre, y ya posteriormente entonces el país quedó convulsionado. Y no había forma de que una niña que era participativa, que le gustaba estar más con los grandes que con los chiquitos, no se involucrara y no empezara a escuchar estos debates sobre la política nacional. Entonces, claro, para mí eso no era ajeno. Cuando yo estaba en el colegio, participaba y entonces los médicos, los profesores decían, bueno, que ella parece una niña grande, o sea, parece un adulto. Y es por eso. Yo no siento que me hayan robado la infancia, sino que a mí me gustaba y me gusta. De hecho, todavía hoy, mis amigos siempre son mucho mayores que yo. Yo soy como una viejita prematura. Entonces, sí, yo lo que tengo son 34 años. Y lo digo así porque, bueno, yo empecé en Globovisión apenas con 19 años. ¿Qué empezaste haciendo en Globovisión? Yo empecé siendo pasante de la fuente internacional. Tenía que buscar las noticias internacionales para un espacio, el primer espacio de la mañana, que se llamaba Primera Página. Y me encargaba de que todo estuviese planchado para las 5 de la mañana, que era cuando arrancaba. Planchado quiere decir que todo estuviese listo para las 5 de la mañana. El show empezaba a las 5:56 de la mañana. ¿Y tú a qué hora entonces, con 19 años, a qué hora empezabas a trabajar? No, lo que pasa es que yo trabajaba en la noche antes. O sea, yo entraba a trabajar a las 4 de la tarde y estaba hasta las 12 de la noche. ¿Ok? Ese era mi horario. Pregunta sobre eso. Sí. Viendo lo inquieta que tú eres, yo me imagino que tú salías a las 12 de la noche, dormías unas horas y la mayor parte del tiempo veías el programa, entonces. No, yo no dormía. Yo no dormía porque ese horario a mí me funcionaba muy bien, porque yo era muy rumbera.
A mí me encantaba salir a fiestear. Entonces era un horario maravilloso, porque a las 12 de la noche yo agarraba... Te pones tus tacones, te cambias y No, yo listo. estaba lista. Además, yo pasaba por el estudio, por camerino, y le decía al maquillador, échame una ayudadita, me ponía linda y vámonos para la calle. Pasaba buscando a las amigas por allí. A lo mejor ya ellas tenían 1 o 2 horas, o 2 horitas en el predespacho, como le decíamos nosotros, en la preparación. Y entonces salíamos. Entonces para mí era perfecto. De los 19 hasta los... Yo estuve, bueno, toda mi carrera periodística prácticamente yo la hice en Globovisión. Tuve una experiencia laboral previa en Venezolana de Televisión, que era el canal del Estado, un desastre. Porque además era el canal del chavismo. O sea, pero fue el primer canal en donde yo pude acceder por un amigo que teníamos en común, que era pasante de la Fuente Deportiva, que se enteró que estaban buscando un pasante y nosotros necesitábamos tener experiencia. Para mí era vital tener experiencia más allá que completar la carrera. Entonces yo hice 3 meses de pasantía en Venezolana de Televisión, supe cómo operaban. O sea, que era una suerte de chivo expiatorio. Exacto, te iba a decir eso, pelear con el enemigo desde adentro. Supe cómo operaban en la oficina de al lado. Si alguien de Venezuela escucha este podcast, mándenle saludos a Mario Silva, porque ellos tenían la oficina de La Hojilla, que era uno de los programas más estridentes y duros del chavismo. Y yo estaba en la oficina de al lado viendo cómo preparaban sus cosas. Bueno, de cualquier manera yo tenía 19 años, tampoco era que esto era un gran plan diseñado, ni mucho menos, pero puedo contar esa experiencia como algo que después, o sea, yo pasé de Venezolana Televisión a Globovisión. ¿Cómo era trabajar tú, una joven tan contestataria, tan, como tú dices, marcada por el chavismo desde antes de los 10 años? Sí. ¿Cómo era? ¿Fue difícil hacer esa pasantía o tú No, te enfocaste en tu trabajo? Yo me enfoqué en mi trabajo porque es lo que te digo. O sea, no es que yo diseñé un plan y que voy a irme a BTV para ver cómo opera. Sí. No, sino que se abrió la oportunidad de que yo estuviese allí en la dirección de investigación. Imagínate tú. Y resultó que yo lo que quería era ser periodista, yo lo que quería era ser reportera, o sea, yo quería que me enseñaran que me mandaran para la calle, que me enseñaran a manejar una cámara. Y eso no ocurrió porque caí en un departamento de investigación que al fin de cuentas reportaba para el Ministerio de Comunicación de Venezuela. Wow. Y yo lo que hacía era un análisis DOFA de lo que eran virtudes, oportunidades para el gobierno. Entonces llegó un momento que yo dije, yo no quiero hacer esto más, o sea, yo lo que quiero es ser periodista. Y decía, bueno, pero puedes seguir. Entonces, claro, yo lo que hice fue, bueno, yo voy a meterme en la psiquis del gobierno y hacía mi trabajo como se tenía que hacer. Yo podía determinar lo que para el gobierno era una amenaza, evidentemente, desde el punto de la comunicación. Y lo que hacía, estuve allí 3 meses, quizás fue un poco menos, y ya, o sea, dije, bueno, esto es algo que tengo que cumplir, es como un requisito. Claro. No va a ser eterno y bueno, ya, me voy. No, y al final, dentro de todo, habla de entereza de tu parte, porque tú decís con 19 años, 18 quizá cuando empezaste esa pasantía, tú decís a esa edad que somos muy ignorantes todos de mucho más cosas de las que ignoramos hoy, tú tenés la entereza de decir, ¿tú sabes qué? Este es el trabajo que tengo, este es el trabajo que tengo que hacer, esto me va a aportar para el futuro. Eso fue, o sea, yo lo vi como un requisito y dije, esto me va a servir para colocarlo. ¿Quieren que yo tenga experiencia? Pues yo la voy a tener. Y este es el espacio en donde me lo están dando, pues lo voy a hacer. Y funcionó. Y hoy tengo un cuento para echar. Además. y los que me contrataron en ese momento, si escuchan esto, se retuercen. A lo mejor. Se retuercerán probablemente. Catherine, y entonces pasas a Globovisión. ¿Qué tiempo estuviste en Globovisión? ¿Cómo fue el proceso de pasantía a lo grande? A lo grande, exacto. Sí, bueno, fue maravilloso el paso por Globovisión. Además, tengo que decirlo, es una experiencia irrepetible. Y es mi casa. Yo todavía digo que Globovisión es mi casa porque yo siento que esa es la casa que tú dejas, pero a la que siempre quieres volver. Claro. Solo que a nosotros nos robaron ese canal y de muy mala manera, pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante si nos da tiempo, Jorge. Pero el asunto fue... siempre hay tiempo. Sí. Pero el asunto fue así, o sea, teníamos una relación. Mi mamá era directora de ventas de una marca importante deportiva en Venezuela. Conocía a la gente de Globovisión porque tenían algún vínculo comercial. Uno de los grandes ejecutivos se acercó a su oficina, vio una fotografía mía. ¿Qué hace tu hija? No, mi hija está estudiando comunicación social. Bueno, que envíe su currículum porque están buscando pasantes.
Pues envié mi currículum. Ese día me entrevistó Alejandra Rodríguez, que todavía yo le digo jefa, mi primera jefa. Ella entrevistó, me cuenta, a más de 20 personas. Y ella, la única pregunta que les hacía a los jóvenes en ese momento era ¿cuál es la noticia del día? Wow. O sea, yo no le preguntaba nada más, no le interesaba saber si venían de tal barrio o si tenían tanta edad. No, ella simplemente preguntaba cuál es la noticia del día. Que es una forma de tú identificar qué tan interesado está el joven Exacto. para lo que tú lo estás buscando. Exacto. Y eso fue lo que ella me dijo. Y me dijo, ¿cuál es la noticia del día? Yo no la recuerdo, evidentemente, pero se la dije. O sea, la noticia es esta y esta. Y ella dijo, ok, vale, chao, bye. Y yo no supe en ese momento si había quedado o no. Y al día siguiente me llamó, Katherine, arrancas la semana que viene. Fue maravilloso porque además, no es que me alegre de su tragedia, pero Alejandra, que hoy en día somos grandes amigas, a la semana de yo estar en Globovisión, Alejandra rodó literalmente por las escaleras de Globovisión. Yo necesito que tú me digas qué fue lo maravilloso de eso, por favor. Lo maravilloso Arréglalo. de eso fue que Alejandra, y lo dice ella hoy en día, ese programa al día siguiente salió al aire. O sea, Alejandra salió era la productora general del espacio. O sea, ella controlaba a todos los productores que hacían ese producto y yo nada más tenía una semana. Y ella se fue a la clínica, evidentemente la atendieron, gracias a Dios no fue nada grave, pero el programa salió. Y ella me dijo, Katherine, mientras yo esté en Globovisión, tú no te vas. Y así fue. Que es lo que hablamos más temprano, incluso cuando nos conocimos ahora personalmente, de que la vida tiene formas, la vida o Dios tiene formas extrañas de hacer que las cosas pasen. Así es. Porque quizás mira como esa prueba que tú no esperabas, ni ella hubiese querido tener que ponerte en ese momento, evidentemente, te aseguró el futuro en Globovisión. Totalmente, porque esa pasantía era de 3 meses, la extendieron 3 meses más, o sea, yo estuve 6 meses como pasante en primera página y posteriormente se acababa la pasantía, ya no había más nada que hacer. Se abrió un espacio para trabajar los fines de semana. El horario era, nunca se me va a olvidar, de miércoles a domingo. Pero era la única forma. Y Alejandra me dijo, Katherine, está este chance, dale. Y me aceptaron de una vez, evidentemente. Yo empecé siendo entonces teleprompter. Yo hacía el prompter, escribía, pasaba las noticias. Y yo no tenía ningún día de mi vida libre. Porque yo estaba en la universidad. Sí. Entonces yo estudiaba de lunes a viernes, pero trabajaba de miércoles a domingo. Por lo tanto, no tenía ningún día libre. Claro. Y así fue durante 3 años. Por eso yo dije que yo no quería trabajar más nunca un fin de semana. Y menos con 19 años. O sea, claro, eso realmente era difícil. O sea, manejar, es lo que tú dices, el tema de un poco de la inmadurez. Pero yo creo que a nadie le gusta trabajar todos los días de su vida. O sea, es realmente un esfuerzo que valió la pena. Sí. Porque yo estuve ese transcurrir de 3 años los fines de semana, y eso era prompter. Después hice generador de caracteres, que son los nombrecitos que ustedes ven en pantalla. No sé si los ven. Que son como los titulares de abajo. Los titulares de abajo. Lo que pasa es que en Globovisión en ese momento había una herramienta tecnológica que todavía aquí en Dominicana no está, y me gustaría que se utilizara más. Imagínate tú, hace un tiempo. Que esa es de las cosas que yo quiero hablar contigo sobre. Sí. Qué tan diferente es. Hay cosas diferentes. En ese momento nosotros usábamos una tecnología que se llamaba Visarty, que era, la titulación no era simplemente colocar un texto, sino que tú tenías que crear, y la pantalla se movía según el efecto que tú hacías. O sea, tú también creabas un poco. Claro. Y de lo que, por ejemplo, si Jorge y yo estamos hablando algo acá y yo soy el invitado y digo algo que es noticia, yo como generador de caracteres tengo que tener la posibilidad de agarrar esa noticia y ponerla al aire. Entonces, o sea, te da mucho de la noticia del momento. Mucha agilidad y mucha rapidez. Entonces, eso lo hice durante un tiempo. Posteriormente fui productora de la Fuente Nacional, que es, los reporteros traen material, pero no lo pueden redactar todo, te lo entregan, tú lo escuchas y escribes la noticia. Y luego fui reportera de Nacionales. Bueno, ya después de esos fueron esos primeros 3 años, ya después me contrataron en horario normal. Fui reportera casi de todas las fuentes: judicial, política, Asamblea Nacional o decir Congreso. ¿No tuviste nunca ningún problema como reportera de fuente que quizá en algún sitio dije, no, ahí viene esta niña que hace preguntas que no, porque mucha gente ser reportero de fuente es complicado en el sentido de que tú puedes quizás hasta acomodarte al espacio donde estás y crear familiaridad con las personas. Y no todo el mundo tiene esa habilidad de saber, ok, somos amigos,
o nos conocemos, te veo todos los días, pero este es mi trabajo. Correcto. Y mi trabajo se refleja ante la sociedad. Esto es un servicio. Para mí, y yo estoy seguro que para ti también, la comunicación es un servicio. Totalmente. Entonces, Y yo estoy de acuerdo con que la comunicación debe ser un apostolado, o sea, literalmente. O sea, uno tiene que llevar esta carrera con mucha pasión, pero con esta lógica que la ética es fundamental. claro. En el tema de la fuente, sí, uno crea familiaridad, pero yo entendí desde bastante joven, cuando cubrí la fuente parlamentaria, por ejemplo, yo veía a diputados del chavismo y de la oposición literalmente matándose en el hemiciclo protocolar, en la parte de los debates. Y después los veías en los jardines del Palacio Legislativo, muertos de risa, fumándose un cigarrillo, como que eso no es nada. Entonces yo decía, bueno, si ellos pueden ser amigos fuera y pueden tener una buena relación y adentro, en sus funciones, hacer otras cosas que tengan que hacer, pues yo también puedo ser así. O sea, yo aprendí prácticamente de los políticos y aprendí de otros colegas que también me enseñaron muchísimo. Por eso te digo, siempre me ha gustado estar con gente mucho más grande que yo y en ese sentido lo logramos, creo, ¿no? La fuente de sucesos era una fuente particularmente complicada porque tú nunca... O sea, como periodista uno siempre está del lado de la oposición del que tiene el poder. Y así debe ser. Claro. Y los que están en el poder tienen que entenderlo. No es un asunto de si te quiero o no te quiero. Es que si eres gobierno, me vas a encontrar al frente. No puedo estar de tu lado. Si estoy de tu lado, siempre eso son relaciones públicas, que yo también respeto. ¿Ok? Yo también respeto a los que hacen relaciones públicas y si lo hacen bien, perfecto. No es mi caso. Son de las primeras cosas que le enseñan a la gente cuando estén estudiando comunicación. Así es. Esto es periodismo, esto es relaciones públicas. Correcto, correcto. Ahora, yo entiendo que en el caso de, haciendo un paralelismo con República Dominicana, en Venezuela las posiciones eran mucho más divorciadas, mucho más extremas. Habían situaciones que te obligaban a ser mucho más tajante. Teníamos una dictadura en curso, en marcha. Hay quienes me han dicho aquí en el país, Catherine, aquí nosotros estamos en una dictadura y yo realmente difiero. Yo creo que aquí hay situaciones que hay que prestarles atención. Creo que hay abusos de poder. Creo que hay se relaja mucho con la democracia. Al punto en que la gente empieza a cansarse del alcance del maravilloso sistema democrático y entonces empieza uno a escuchar aquí hace falta un Trujillo y empieza uno a escuchar bueno, es que aquí hace falta un Trujillo o aquí hace falta un Chávez. Entonces eso a mí me revuelve las tripas porque digo, ustedes no saben a lo que se va. Y nosotros en Venezuela pasamos por eso en gran parte por la responsabilidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación fueron fundamentalmente responsables de lo que ocurrió en Venezuela para que Hugo Chávez llegara a la presidencia de la República. Y en eso yo, que trabajo en un medio de comunicación en República Dominicana, tengo que ser muy responsable y decirle a la audiencia, no estamos ni cerca de una dictadura. Sí, hay corrupción, pero no todos los políticos son corruptos. Sí, hay corrupción, pero no se ha acabado el sistema democrático. Sí, hay corrupción, pero eso no quiere decir que yo no voy a votar. Exactamente. Y tú mencionas la responsabilidad de los medios de comunicación. El papel que jugaron en Venezuela, aquí el papel que juegan en que estemos como estamos, en que la gente crea lo que quiera, son vitales en cualquier, para mí, son el cuarto poder. Es el cuarto poder. Es el cuarto poder y de hecho, una de las cosas que puso a Donald Trump en Estados Unidos como presidente fue la cobertura que se le dio. Total. O sea, que se lo ponían en el rostro a la gente. O sea, Así es. Yo no voy a hablar de tus preferencias electorales, porque lo conversamos antes de arrancar. No, pero podemos hablarla. Yo personalmente no tengo problema. Pero lo que creo es que esa preferencia electoral de la que tú me hablaste antes de empezar el coffee break hoy, parte de eso. ¿Dónde viste tú al candidato por el que... o sea, ese espacio se le dio en medios de comunicación. Claro. Yo creo que Gonzalo está llorando. Yo creo que tiene hambre. Si tiene hambre... Si tiene hambre, tráiganlo, que yo puedo... Si no tienes problema, no igual. tengo ningún problema. El bebé... Sí, no, claro, imagínate. Gonzalo va a estar con nosotros aquí también en el coffee break. Van a poder verlo en video entonces en YouTube. Véngase, hijo. Vamos a hacer un momentico. Hambrita que tiene. Vente, mi amor. Pues sí, entonces lo que te decía, yo creo que las preferencias electorales parten en gran medida del rol que como medios de comunicación hacemos. Sí. Entonces, no solamente el tema de la preferencia electoral, sino qué estamos diciendo y qué le estamos diciendo a la gente para que tomen esas decisiones. En Venezuela, la antipolítica se volvió una marca.
y se convirtió en un elemento tan peligroso que llevó, entre otras muchas cosas, a Hugo Chávez al poder. Entonces yo siento que mi responsabilidad acá, como decir, vengo del futuro, con ese tipo de cositas, Sí. no lo sé todo, pero sobre todo con ese tipo de casos, me gusta tener cuidado y decir que no todo está perdido. Tú mencionas la situación de Venezuela. Sí. Y ¿cuál es la situación actual? Yo te dije que dentro de todo, o le dije a Roma incluso, que dentro de todo me gustaría, porque tú al ser venezolana y también estar en noticias, pues probablemente está más informada que la mayoría de nosotros. Sí. Y de nosotros los dominicanos que le ponemos atención a la situación y de los venezolanos también que están fuera de Venezuela. ¿Cuál es la situación actual ahora mismo con la situación de Juan Guaidó? Fue atacado físicamente, gracias a Dios, nada que lamentar en el aeropuerto cuando llegó por Claro. una persona que estaba trabajando Sí. en el aeropuerto, que Ajá. está ahí para recibir a la gente, Sí. pero No creo que haya sido trabajador tampoco. Yo creo que es una persona que infiltraron para eso. ¿tú crees? Sí, estoy totalmente segura. Porque así opera la dictadura. La dictadura es muy buena para las cámaras, para hacer creer cosas. Fíjate, para eso, para que la gente piense que eso es un trabajador que espontáneamente vio a Juan Guaidó y decidió caer a tablazo. No, mi hermano, eso no es así. O sea, Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es el único organismo en este momento electo de manera democrática y reconocida por el mundo. Nicolás Maduro en este momento, y yo no tengo ningún prurito en decirlo, es un dictador en curso. O sea, Nicolás Maduro no fue electo democráticamente, participó en un proceso electoral totalmente viciado, que no ha sido reconocido además por la República Dominicana y por otros 50 países. Sí. En el caso de Juan Guaidó, se estableció, según una serie de protocolos y de legislación que, para explicártelo, me gustaría apoyarme quizás en articulado que Claro, tendría que no, buscar. por supuesto. Como el presidente de la Asamblea Nacional, ante la ausencia del presidente de la República, porque esta persona usurpó el poder, ¿verdad? Viene entonces a ser el presidente interino de Venezuela. No estamos diciendo que Juan Guaidó tenga que ser el presidente per seculum seculorum, no. Juan Guaidó tiene que ser una transición para convocar a elecciones libres. En este momento lo que estamos viendo es un régimen que se agarra con los dientes del poder, que no le importa desaparecer a personas, por ejemplo al tío de Juan Guaidó, que lo metieron preso, se lo llevaron el mismo día que Juan Guaidó llegó al país. Lo desaparecieron un día y ahora entonces le imputan tener explosivos, o sea, venían en el mismo vuelo comercial. ¿Dónde trae los explosivos? O sea, Claro. ¿cuál es el proceso? Es lo que estamos hablando. O sea, perdón, la dictadura es experta en maquinar y en armar escenarios comunicacionales de falsas pruebas, de falsos positivos para entonces mantenerse allí. ¿Cuál tú crees que es el futuro cercano, según la información que tú tienes y lo que estamos viendo? ¿Cuál Sí. tú crees que es el futuro cercano que le espera a Venezuela? Bueno, pues a mí me gustaría tener una bola de cristal, Jorge, no la Sí. tengo. Me gustaría pensar que la presión internacional va a llevar a que en algún momento se puedan llevar adelante elecciones libres. El problema es que en Venezuela tú no negocias con políticos, tú negocias con delincuentes. Y ahí está el gran problema de si tú consideras que con los delincuentes se negocia o no. En el caso de los estadounidenses, por ejemplo, ellos dicen, nosotros no negociamos con terroristas. No sé si tú crees que sea posible negociar con un tipo que te tiene una pistola en la cabeza. ¿Cómo negocias así? Claro. O sea, ¿qué te doy, qué me quitas? Entonces, yo creo que esa es la gran ecuación, la gran X que como venezolanos tenemos que despejar de si se negocia o no con los delincuentes. Yo pienso que hay posibilidades de negociación con algunos dirigentes chavistas. Esto no le gusta a mucha gente de la oposición que considera que lo que hay que hacer es pasar una planadora y Pero entonces tú con estás todo. Pero devolviendo violencia o pagando... sí, es delicado. es delicado. Es muy delicado. Porque, por ejemplo, hay dirigentes chavistas con los que, o maduristas, si se pueden llamar así, con los que quizás uno pudiera tener algún tipo de negociación o buscarle un bajadero, como se dice acá en República Dominicana. Pero, por ejemplo, yo no negociaría jamás con un Vladimir Padrino López, que ha llevado, que es el ministro de Defensa en Venezuela y quien ha liderado la matanza a estudiantes venezolanos en los últimos años. O sea, si yo fuera la madre de Geraldine, que fue una joven venezolana que le dieron un tiro en la cabeza cuando su vida estaba apenas empezando, yo no podría ni siquiera pensar que se negocia con el que ordenó esa masacre de mi hija. Entonces es algo muy delicado.
Y por eso el tema de las negociaciones y el tema negociación, diálogo, son palabras que para los venezolanos son muy delicadas. Y hay algunos dirigentes que entonces dicen, no se puede dialogar con nadie. Yo pienso que hay que buscar un bajadero, hay que establecer mecanismos, que los hay especialistas en negociación que han querido participar del proceso, pero entonces ¿quiénes se sientan del otro lado de la mesa? ¿El delincuente o alguien que está realmente ganado a la idea de que se negocie? Y yo lo que creo es que, por ejemplo, las sanciones han venido a contribuir a que esos delincuentes no les quede más remedio que sentarse. Y si se tiene que seguir apretando el cinturón con sanciones, que es algo dentro de todo que pues sufre igual el pueblo venezolano, pero es una ya el forma pueblo de pensar está en futuro. sufriendo, Jorge. Claro. Hay una realidad y el chavismo también maquilla con esto. Dice, es que nosotros estamos pasando trabajo por las sanciones. Venezuela tiene escasez de alimentos desde hace mucho tiempo. Claro. Cuando yo vine a vivir a República Dominicana en el año 2011, ya había escasez. No a los niveles que tenemos ahora, pero ya había escasez. Entonces no se puede culpar de la desgracia del pueblo venezolano por las sanciones. O sea, lo que tienes es un régimen autoritario, dictatorial, que ha acabado además con el aparato productivo, Sí. que no hay empresa, que no hay industria, porque los han perseguido, los han expropiado. El agro venezolano está totalmente abandonado, entre otras cosas porque establecieron controles de precios con los que nadie puede trabajar. Tú como empresario no puedes, o como empresario agroindustrial, no puedes decir, la papa cuesta 15 cuando me cuesta producirla 25. Claro. Entonces, ese tipo, la economía no se decreta. O sea, tú no gobiernas por decreto. Claro. Tú gobiernas, o sea, la economía se hace por una serie de factores. Entonces, yo creo que eso es lo que ha pasado. Lo último que te pregunto de la situación de Venezuela para irnos ya a temas un poquito más alentadores. Sí. ¿Qué piensas tú y quizás porque no quiero condicionar con la forma de hacer la pregunta, pero déjame construirla bien. Tranquilo. No. ¿Tú piensas... Se me acabó el café, se me acabó. Ah, ok. ¿Tú piensas que porque no sé si llamar la intervención o Sí. que una intervención pudiera ser una salida? Bueno, es complejo. Nunca me habían hecho esa pregunta y yo misma me la he hecho en distintas oportunidades. Yo creo que no es a lo que ninguno de los venezolanos aspiramos. O sea, no es que yo quiera que me invadan los gringos y lleguen. No, para nada. Y siento que sería muy, muy difícil. Pero no sé hasta qué punto sea factible poder salir del régimen que tenemos sin algo similar. Quizás no una invasión, porque el término a mí no me gustaría llamarlo invasión. Yo tal vez lo vería como la presión internacional necesaria, no solamente de un país, Claro. sino quizás de una coalición de países que, fundamentadas en distintos preceptos o que haya algún acuerdo que esté firmado, ejerzan una presión necesaria para poder salir de estos delincuentes del poder. Yo no veo a los marines ingresando por Maiquetía, por La Guaira. Al final trae... lo que yo pienso de eso es que igual la violencia que pudiera traer eso y quizá llevar más vidas civiles que... Es correcto. O sea, hay veces que hay que ponderar que si es peor el remedio que la enfermedad. Pero yo te puedo decir, o sea, la cantidad de personas que mueren hoy en día en Venezuela es abrumadora, que mueren por falta de medicamentos, que mueren por hambre. Me da mucha tristeza. Yo he visto, tuve una discusión con un periodista, incluso acá en República Dominicana, porque esa persona prácticamente me decía que era mentira. Y yo le decía, yo puedo enviarte videos de niños que han muerto en la calle por desnutrición. Entonces no es mentira. O sea, no es verdad que 4 millones de personas salieron del país porque quieren. Entonces, la situación es grave y yo creo que se puede poner aún peor. A mí no me gustaría pensar sobre una invasión de ningún otro país. Pienso que los países deben proteger su autodeterminación, pero sí creo que deben establecerse todos los mecanismos de presión posibles para que delincuentes como estos salgan del poder lo más rápido posible. Perfecto. Catherine, ya casi te voy a dejar ir, pero no quiero que para que te pueda ir con la tía. No quiero dejarte ir sin hablar de eso, de la diferencia en hacer comunicación en Venezuela, Sí. que
o sea, una de las cosas que yo creciendo escuchaba es de la adelantada que estaba la televisión de Venezuela. Sí. Y tú sabes que te voy a hacer trampa porque te dije que hay algo que tiene que ver con esta situación de Venezuela que quizás no te tocó directamente, pero sí, porque igual era un medio de comunicación. Radio Caracas Televisión. ¿Cómo te tocó eso? El cierre de Radio Yo- Caracas Televisión. yo en aquel momento. estuve- Hay más café ella. No, tengo. En el 2007 cerraron Radio Caracas Televisión. Yo no estaba todavía, si no me equivoco, creo que todavía no estaba en Globo, o si estaba empezando. Pero sí estuve en el momento en que cerraron Radio Caracas Televisión Internacional. Hubo como un lapso en el que Radio Caracas salió de la señal, por decir, pública, Sí. del aire, pero ellos permanecieron en las cableras. Y en Venezuela la mayoría de la gente tenía cable, esa Claro. era una realidad. Entonces, el cierre de Radio Caracas Televisión Internacional por las cableras, o sea, fue todavía más duro, porque fue como, o sea, ahora sí no hay nada que hacer, o sea, la gente perdió esta ventana. Fue una tragedia, yo tenía muchísimos amigos que trabajaban allí. El padrino de mi promoción de la universidad era uno de los productores de Radio Caracas Televisión y bueno, todavía conversamos y hablamos sobre eso, ¿no? Yo creo que Radio Caracas Televisión fue un ícono de la televisión venezolana, al igual que Venevisión, grandes programas, grandes telenovelas, era una industria televisiva. Sí. Y en función de eso, pues también no solamente Venezuela perdió, yo pienso que América Latina Claro. perdió en el momento que cerraron Radio Caracas Televisión, porque más allá que el aire, se perdió esa industria, esa plataforma de valiosísimo. contenido, de talento, que hoy en día yo no quisiera ni imaginarme en dónde estarían, seguramente volando con la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Desde el punto de vista de la diferencia entre trabajar en Venezuela, trabajar acá, con respecto a la presión, en Venezuela censura, en Venezuela temor porque te mataran en medio de una cobertura, literalmente. Yo salía con chaleco antibalas, con casco, a manifestaciones. No podíamos salir de otra manera. Yo estuve en medio de balaceras en los barrios de Caracas, en donde mi vida quizás estuvo en peligro. Digo quizás, y yo escuchaba las balas, fium, fium, fium. Eso aquí en República Dominicana uno no lo ve. No es que no hayan tiroteos, no es que no pasen cosas, pero yo no siento que mi vida esté en peligro. Y tampoco siento que haya una censura tal, aunque últimamente uno ha visto como unos episodios de intolerancia, ¿no? El asunto de Iris Guava fue imperdonable. O sea, para los que no saben, Iris Guava, directora de uno de los programas de la presidencia, que fue atacada, atacada desde el punto de vista moral y Claro. cuestionada, sobre todo porque estaba entregando... Estaba haciendo una licitación para entregar electrodomésticos. Yo creo que eran como 19 millones de Era pesos. una barbaridad de dinero. En electrodomésticos En tiempos de campaña. En tiempos de campaña Entonces, para familias pobres. Exacto, entonces ese es el tema de la utilización de los recursos del Estado en medio de la campaña electoral. Y la señora Iris Guava, yo lo digo porque además yo la conozco y lo comenté en el programa Decisión 2020, en el que también estoy participando ahora, precisamente por el año electoral que tenemos Sí. ahora en República Dominicana. Y decía, me da mucha pena porque yo conozco a la señora Iris y no me daba ese macro, no le tenía yo como el look de una persona que mandara a linchar públicamente o comunicacionalmente a unos periodistas porque la criticaron. Que fue algo parecido a lo que pasaba, lo que se destapó en aquel chat famoso que sacó a Ricardo Rosselló de la gobernación de Puerto Rico. Correcto. Donde se descubre que Iris Guava, pero es diferente. Yo digo que Puerto Rico nos enseñó muchísimo a todos los países de Latinoamérica Sí. de cómo reaccionar como sociedad. Pero es diferente porque aquí igual es solo esto que se destapa y no ha pasado nada tampoco. Ella mandó a que atacaran a unos periodistas en redes sociales. Eso fue terrible. Que Eso lo fue terrible. pusieran a la gente pobre en contra de los periodistas. Y yo insisto y lo digo, y no importa cuándo usted escuche este audio, para mí Iris Guava ha tenido que renunciar. Y si no renunciar, ha tenido que ser cancelada. Porque la gente tiene que ser responsable por las cosas que dice. Claro. En fin, el asunto es que otra diferencia de medios de comunicación Venezuela, República Dominicana, en ese momento había, antes de que empezara la debacle, por decirlo de algún punto de vista económico, yo siento que los empresarios confiaban más en los canales, en estas grandes plataformas de televisión, de radio, y tú veías mucha tecnología, Sí. mucha inversión, empresarios que estaban realmente ganados a la idea de que se podía tener canales impecables, con tecnología bien, con trabajadores no tan bien pagados,
pero un poquito mejor pagados que en Pero República Dominicana. mejor respetados en cuanto a salario. Exacto. Entonces, bueno, no es que fueran los hermanitos de la caridad y quisieran dar grandes, pero la cosa iba un poquito mejor. En República Dominicana yo siento que hay un absoluto desinterés por parte de los empresarios en hacer que estas plataformas sean, que den gusto trabajar y que dé gusto ver los canales. Yo sé que tal vez no son tan rentables como quizás en Venezuela lo fueron, pero hay que buscarle la vuelta. Yo siento que se pueden hacer alianzas y quizás no tener 50 canales. Terminar de tener 4, 5, 6 canales, pero buenos canales. Bien hecho, con que los camarógrafos no tengan que trabajar en 3 canales para poder pagar una casa. Claro que no, pero además el público lo agradece. Claro. Yo no puedo ni siquiera hacer zapping en todos los canales de la República Dominicana, no me da tiempo. Y este país lo que tiene son 10 millones de habitantes. Entonces, un territorio entonces, ¿por qué tenemos que tener 50 canales? Es lo mismo que ¿por qué tenemos que tener 32 provincias? O sea, en un territorio tan pequeño. O sea, no hay necesidad de administrar en el micro tanta cosa. O sea, podemos tener... ¿Por qué tenemos tantos representantes en el Congreso? En el Congreso. Entonces tenemos unas nóminas totalmente abultadas y así mismo se van los recursos diluyendo. Sí. Entonces por eso es que tú tienes un problema. Hay que resolver ese problema para que definitivamente los medios de comunicación en República Dominicana puedan elevar su calidad, tener periodistas mejor pagados, programas mejor producidos. Y ahora que tú me decías, ¿qué pasa con Siendo Honestos? Bueno, que hay un doliente. Claro. Y ese doliente dice, esto tiene que salir bien y tratamos en la medida de lo posible de que sea rentable. Ojalá los anunciantes que escuchen este podcast se animen y lo hagan más rentable todavía. Por favor, tú tienes, Siendo Honestos, estás en Enfoque Final, tienes la revista Sala de Espera también. Sí. Y ¿Cómo tú nunca te cuestionaste en algún, porque aunque son cosas que se relacionan con temas de comunicación, sí, son muy diferentes también a la vez. Claro. Tú nunca te cuestionaste yo te mencioné antes de empezar a grabar algo de multipotencialidad, que fue un episodio que grabamos con Caro Santana. Sí. Que el enfoque de este término es que uno tiene diferentes intereses, pero la forma en la que nos han ido enseñando y creciendo y el sistema educativo es dedícate a una cosa y hazte bueno en esa cosa y olvídate de todo lo otro. Pero tú no lo has hecho solo así. No, yo creo que todo tiene cierto enlace. Sí. Son los punticos esos que se conectan, de los que hablaba Steve Jobs. Pero definitivamente o sea, yo siento que nada está divorciado. O sea, la revista es comunicación. Yo también trabajé mucho tiempo en el Festival de Cine, en la Dirección de Comunicación Institucional. Así que también siento que por allí es comunicar, decir mejor, decir más. Y es eso, ¿no? Ahora, con Siendo Honestos, también en el programa electoral. Tengo ahora una tendencia que va a ir progresando y después te iré contando cómo va, que es apuntalarme. Yo tengo un diplomado en comunicación política estratégica. ¿Ay? Y tengo la intención de que en el futuro quizás yo pueda hacer algún tipo de asesoría comunicacional para líderes políticos en medio de las campañas, porque siento que también uno está ganado de esa responsabilidad. Anótame. ¿En qué? En eso, anótame contigo. Dale pues. Sí, si no tiene presupuesto, pues como pasante, no importa. Pero anótame. Claro que sí. Porque a mí de las cosas que me gustan de la comunicación, y mira como tú lo dices, incluso con lo del festival, es hasta esa parte de saber comunicar, de tú decirle a una gente, no, que la forma de decirlo o de es distinta. No debe ser esa. Vamos a comunicarlo de esta forma mejor. Correcto. Esa es la idea. Y bueno, y a fin de cuentas tratar de ser lo más honesto posible y en el momento en que uno no pueda con algo, pues soltarlo, porque tampoco la idea es hacer las cosas mal. Como dice mi abuela, muchos conejos en el horno, algunos se te queman, ¿no? Sí. Entonces vamos a tratar de mantener la calidad en los productos que tenemos y bueno, a lo mejor este año hasta lanzamos un podcast. Ay, eso me gusta. Mira, Catherine, contigo siempre van a quedarse cosas por hablar. Yo estoy seguro que vamos a tener otra conversación contigo en el futuro. Gracias. Pero mi última pregunta. Sí. Esta de verdad es mi última pregunta. Tú no le puedes poner... Sí, no, voy a buscarle el efecto para ponerle. ¿Qué tú quisieras que cuando Gonzalo crezca y ya tenga la conciencia un poquito más desarrollada, que cuando le pregunten por su mamá, ¿cómo tú quisieras que él te describiera? Wow, qué difícil. Me la pusiste complicada. Yo quisiera que Gonzalo pudiese describir a su madre como una mujer que luchó por todo lo que quiso. O sea, que todo lo que se propuso, lo hizo. Y que bueno, que usó las herramientas positivas
para hacerlo. O sea, que no se valió de entuertos, de recovecos, sino que fue una mujer de trabajo que echó para adelante y que lo amo mucho. Bueno, señores, con eso terminamos entonces. Recuerden seguir a Katherine K. Hernández de León. K. Hernández de León en Instagram. A ver si logro cambiarle ese nombrecito, porque la gente a veces no me consigue. Pero búsquenlo por allí, K. Hernández de León. En Instagram siempre respondo, siempre. Y si no respondo, escríbame un par de veces. Eso no importa. Usted la busca y vamos a dejar los enlaces al canal de Siendo Honesto. Gracias. A la cuenta de Instagram de Katherine también en la descripción. El podcast lo pueden seguir en Instagram como SB Podcast. Y a mí como soy Jorge RD. Nada, nos escuchamos en la próxima. Bye. Bye.